En este video tutorial vamos a comenzar hablando de cómo crear imágenes propias en Docker. Hasta ahora hemos trabajado siempre con imágenes que han creado otros, pero llega el momento en el que tenemos que empezar a construir nuestras propias imágenes. Entonces, en este tutorial vamos a empezar a ver las bases de esto. Ya hemos hablado del Dockerfile, que es la piedra angular sobre la que se construye todo lo de la construcción de imágenes. Y hablando una vez que sepamos pues qué es el Dockerfile y cómo poder trabajar con él, pues ya empezaremos una serie de sesiones prácticas en la que veremos pues cómo construir imágenes propias en un registro local y cómo subirlas a un registro remoto de imágenes. Bueno, vamos a comenzar hablando del Dockerfile. El Dockerfile es la base sobre la que se construye una imagen. Entonces nosotros para construir una imagen siempre necesitamos un Dockerfile. El Dockerfile es un archivo sencillo que lo que indica es cómo se construye una imagen en cuanto que lleva una serie de pasos y con qué instrucciones se construye una imagen. Incluye el runtime de base desde el que nosotros arrancamos. Puede incluir también instalación de paquetes, si es necesario instalar algunos paquetes, configurar también variables de entorno, ejecutar scripts de inicialización, crear bin mounts para luego poder conectarlo con volúmenes externos, establecer qué puertos del contenedor van a ser luego los que se puedan conectar con los que se pueden utilizar para establecer una comunicación con el contenedor. Si se quieren incluir archivos, esto es muy útil cuando queremos incluir el código de la aplicación dentro de la propia imagen y distribuir la imagen con la propia aplicación ya funcionando. Entonces, de esto es sobre qué es lo que contiene el Dockerfile. Como ejemplo de Dockerfile, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo sencillo en el que se arranca de una imagen Docker de Ubuntu, una imagen que ya es bastante reducida, ¿vale? No es una distribución convencional de Ubuntu. Entonces sería una imagen Docker con Ubuntu. Empezamos, esto es una imagen para construir, para crear una imagen, en definitiva, para un Dockerfile, para poder crear una imagen que incluya Python y además que tenga un punto de montaje que nos permita conectarnos con el exterior dentro de un punto de montaje que llamamos data dentro de nuestro contenedor, del contenedor que luego instanciemos cuando creemos esta imagen. Bueno, pues lo primero que hacemos es, sobre la imagen de Ubuntu, haríamos un apt-get update para actualizar el repositorio de paquetes y luego instalaríamos Python pip y Python dev. Muy importante siempre que en las instalaciones lo que utilicemos el parámetro "-i", para que la instalación sea desatendida, no tengamos que nosotros pulsar ahí al yes para aceptar, porque en ese caso la imagen se quedaría ahí esperando continuamente a que nosotros pulsásemos yes. Se establece el directorio de trabajo, que en este caso pues como si hiciésemos un cd a ese directorio, y desde entonces eso es muy útil porque si tuviésemos que ejecutar comandos, los comandos se ejecutarían en ese directorio de trabajo. Podemos poner variables de entorno, podemos configurar variables de entorno, exponemos el puerto con el que se comunica el puerto de comunicación con el exterior del contenedor que se utilizará cuando se instancia esta imagen y tendrá un punto de montaje en /data. Eso sería un ejemplo de Dockerfile. Es importante saber que en cada una de esas etapas o cada uno de los pasos del Dockerfile va a generar una nueva capa, un nuevo archivo. Y esto es muy importante porque cuando nosotros hagamos luego un build para construir esa imagen, van a ir creándose capa sobre capa, con la ventaja de que pues, se podrán aprovechar capas que ya existan, ¿vale? Entonces, las capas que ya existan, ya digo, no se vuelven a crear, pero por tanto, ¿qué es lo que interesa? Pues intentar aprovechar al máximo las capas las capas existentes. Porque en el momento en el que yo introduzca una capa nueva, si esa capa no existe y no es aprovechable por nada, de ahí para adelante sí tendré que hacer toda la construcción de cada una de esas capas y tendré cada vez más capas y más capas específicas que solamente servirán para una imagen en particular. Entonces, ¿qué interesa? Pues interesa que en los últimos pasos del Dockerfile siempre esté lo que cambia. Lo que no cambia siempre interesa que esté en la base. Entonces, por ejemplo, puedo tener una imagen teniendo en cuenta pues una imagen de base, por ejemplo, de Alpine Linux, pues comprimido son 2 megas.
y la de Ubuntu puede oscilar entre 40 y 80. Por ejemplo, aquí tenemos un caso del tema de las capas. Cuando yo instalo desde un runtime de Node, por ejemplo, desde una imagen que sería la Node la última, ¿vale? Pues ahora lo que hago es run mkdir, ¿vale? Entonces, lo primero que hace el Node Latex, lo primero que hace es que crea una capa, ¿vale? Y esta capa es la que está aquí debajo, ¿vale? Cuando yo estoy creando ahora mismo con mkdir una ruta, estoy modificando el sistema de archivos del contenedor donde se está ejecutando esto para crear la imagen. Por tanto, crea una nueva capa, ¿vale? Lo siguiente que voy a hacer es que establezco como directorio de trabajo, ¿vale? Establezco como directorio de trabajo hago un cd y me coloco como directorio de trabajo pues /user /sc, vale, muy bien. Luego copio el archivo package.json sobre que está en local sobre el directorio este /user /src /app. Y luego lo que hago es que hago una instalación de los paquetes que hay ahí, ¿vale? Para los que estéis familiarizados con desarrollo en Node, ¿no? Tenemos un archivo de dependencia que sería el archivo package.json y cuando hacemos un npm install se instalan todas las dependencias que haya allí. Luego, por último, copio todo el directorio de trabajo de mi máquina en /user /src /app y expongo un puerto. Y al final arranco la aplicación. Arranco la aplicación desde el WordDir en el que esté situado. Ahora, ¿qué ocurre si yo hago cambios dentro de la aplicación? Pues si yo hago cambios de la aplicación, lo más normal es que tenga que crear una nueva imagen, ¿vale? Vamos a ver qué capas puedo aprovechar. Porque si la distribución de Node no ha cambiado respecto de la última vez que creé la imagen, esa capa la puedo aprovechar. Si ahora la imagen vuelve a crear el directorio ese y no ha cambiado, esa capa la puedo volver a aprovechar. Si el archivo package.json no ha cambiado, esa capa la puedo aprovechar. ¿Vale? Entonces, todas esas modificaciones de capas que ya existen, las puedo aprovechar de capa a capa. Y una vez que yo creo una capa nueva, invalido todas las capas anteriores que había. Por eso, ¿qué es lo que me interesa? Pues, por ejemplo, esta orden copy que tenemos aquí al final, que lo que hace es que copia el código de la aplicación a la imagen, me interesa dejarla al final, porque esa siempre es la que va a introducir los cambios. Si yo pusiera primero ese copy y luego hiciese el run mkdir y el package.json, pues eso siempre iba a cambiar. Esas capas nunca, digamos, tendrían que ser nuevas, porque el crear una capa con el código de mi aplicación siempre pues, va a generar cambios. ¿Por qué? Pues porque como siempre vamos a generar una imagen en base a los cambios de código que haya realizado, pues en el momento que yo hago un cambio en una capa, invalido el resto de capas. Y esto es bastante importante, ¿vale? Entonces luego lo que tenemos que ver es cómo poder distribuir y ejecutar una aplicación mediante un Dockerfile, ¿vale? Pero esto ya lo vamos a ver en un videotutorial posterior. Importante aquí, saber que el Dockerfile lo que tiene es la lista de instrucciones para crear una imagen y que en cada una de esas instrucciones, las que modifiquen el sistema de archivos, generan una nueva capa y esa capa la podré aprovechar si no ha hecho cambios respecto a la versión anterior de ese Dockerfile. Si ha habido cambio en cualquiera de las instrucciones, perdón, pues si ha habido cambio lo que tendré que hacer es recrear todas las capas que se hayan creado a partir de una capa que haya cambiado. Esto es bastante importante porque hay que crear los Dockerfile con cabeza y dejar toda la parte cambiante siempre al final y la parte que se mantiene estable al principio. Bueno, pues con esto finalizamos este video tutorial.